En México, el índice de lectura es muy bajo, tanto que en estudios realizados por la UNESCO somos el penúltimo lugar de 108 países evaluados. En Alemania se leen 12 libros al año, mientras que la encuesta nacional de lectura revela que en México se leen únicamente 3 libros por persona. De acuerdo a cifras del INEGI, somos 112.340.000 personas en la República Mexicana, cifra que nos coloca en el lugar número 11 a nivel mundial. Y tan solo en el Distrito Federal somos 9 millones de personas, incluyendo las que vienen a trabajar. Estadísticas revelan que en los países con buenos hábitos de lectura cuentan con una mejor calidad de vida. Si quieres saber más sobre este tema, acompáñanos. El gusto por la lectura y la disciplina dada hacia esa actividad genera riqueza en cada persona y en toda una sociedad. Es un hábito que nos aporta más conocimientos que serán herramientas para nuestro desarrollo personal, estudiantil, laboral y en la sociedad. En Alemania, cerca del 73% de las personas entre 15 y 64 años cuentan con empleo, mientras que en México apenas llegamos al 60%. Otro factor importante es el tiempo de trabajo, ya que en nuestro país la gente trabaja 2.250 horas y en Alemania tan solo 1.413. El trabajo va estrechamente relacionado con la educación y el contar con un buen nivel educativo es prescindible para encontrar empleo. 83% de los adultos alemanes terminaron la de secundaria, mientras que en México solo llegamos al 36%. En el examen realizado por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, de la OCDE que evalúa la lectura, matemáticas y ciencia, el país europeo obtuvo 510 puntos, mientras que en México 420, siendo la cifra promedio de 497 puntos. Estas cifras obtenidas de un estudio de la OCDE nos dan pie para entender que un país con un buen índice de lectura puede lograr avances en todos los ámbitos. Nos dimos a la tarea de ir a la Facultad de Psicología de la UNAM para entrevistar al doctor en Psicología Álvaro Torres Chávez, quien nos mencionó las ventajas y habilidades que se adquieren con la lectura. Ahora ya entender la información no es nada más reproducirla de memoria, no es recitarla, no es capacidad de memoria la comprensión. Comprender a lo mejor no recuerda mucho de lo que le dijeron, pero es capaz de hacer la tarea que le dijeron. Hay ciertas conductas que son prerequisito para la adquisición de la lectura. Entonces las personas tenemos que aprender a discriminar, por ejemplo, sonidos, a discriminar grafías, las letras, pues, símbolos. Tenemos que aprender a diferenciar, a reconocer patrones fonéticos, patrones visuales de carácter gráfico, que están asociados obviamente con significados, con el lenguaje escrito, con el lenguaje hablado, con el lenguaje incluso gestural, que son básicas para que el niño pueda aprender a leer. En el 2010, el INEGI reportó que en el país había 32.5 millones de niños y 3.6% de la población de 8 a 14 años no sabía leer ni escribir, así como el 29.6% de esta cifra no asistía a la escuela. De acuerdo con la encuesta de ocupación y empleo, 5.3% de la población de 5 a 17 años trabaja. Los niños antes incluso del preescolar ya están expuestos a muchos textos, depende del ambiente, por supuesto, social y familiar, ¿no? Es importante que el niño aprenda a leer, porque eso le permite tener una riqueza de pensamiento. Para conocer más sobre el tema, también realizamos entrevistas en Grupo Editorial Santillana, perteneciente al Grupo Prisa, el cual abarca 22 países. Miriam Ortiz es coordinadora de información y logística de Alfaguara Infantil y Juvenil. Nos habla sobre la lectura en la niñez. De que los niños vean a sus papás leyendo es muy importante, ¿no? Porque a veces ya vemos a los papás con el celular o con el iPad o siempre en la televisión, pero cuando los niños ven a sus papás leyendo por placer, a ellos también les van contagiando ese gusto por la lectura, ¿no? No es solo lo que la escuela te está diciendo o porque en el plan de estudios tienes que leer forzosamente, ¿no? Sino porque también lo tienes que hacer por gusto. Entonces, cuando empiezan desde muy pequeños, que sabemos que hay muchos títulos para niños chiquitos, ir avanzando así poco a poco, y cuando ya estás más grande igual puedes encontrar diferentes tipos de texto. A veces sí les damos becas a los colegios que nos llegan a comprar X cantidad de libros, becas de capacitaciones en online, ¿no? Una manera de apoyarlos es llevando a los autores a sus colegios, ¿no?
también es un contacto importante para los alumnos, es un contacto también muy importante para los maestros, ¿no? Les dices, ay, bueno, va a venir el autor de este libro que estamos leyendo ahorita, entonces los niños le echan muchísimas ganas, es muy interesante porque empiezan a trabajar como más a fondo ese texto, empiezan a buscarse preguntas, ¿no? Entonces llega el autor, los niños ya leyeron ese libro y hay un contacto de verdad impresionante y sí es fundamental porque muchos niños dicen, wow, esta es la persona que escribió el libro, esta es la persona que ilustró el libro. 5.258 es la cifra de bibliotecas en todo el país. Tan solo en el Distrito Federal hay 1.238. Las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc y Coyoacán son las que cuentan con el mayor número de estos recintos culturales. Sin embargo, estos recintos no han sido suficientes. La encuesta nacional de lectura revela que el 51.7% de las personas no leen debido a la falta de tiempo. El 37.3% no lee porque prefiere realizar otras actividades recreativas, mientras que el 32.9% no lee porque no le gusta leer. El gobierno promueve la lectura a través de ferias de libros y mediante programas sociales impartidos por la Secretaría de Educación Pública y Conaculta. Además, organizaciones civiles han implementado proyectos para fomentar la lectura en niños, jóvenes y adultos. La Feria del Libro del Palacio de Minería, la Feria del Libro del Zócalo y la Feria del Libro Infantil y Juvenil son las más representativas de la capital del país. Cada año, miles y miles de visitantes llenan los stands de las distintas editoriales. Mónica Sánchez, expositora de Santillana, nos habló más sobre algunos programas realizados por el gobierno con la colaboración de las editoriales. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, desde hace muchos años funciona pues esto de los programas Libroclubs. El caso del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes también lleva muchos años trabajando el programa nacional Salas de Lectura. Y pues este programa nacional Salas de Lectura lo que se dedica es a capacitar a personas que básicamente van a ser voluntarias. Se les dan estrategias de animación a la lectura, cómo pueden trabajar con diferentes tipos de públicos y se les dota de un acervo de libros con los cuales ellos van a poder trabajar desde sus casas, te digo, de forma voluntaria, a lo mejor una vez a la semana o 2 veces a la semana con público que llegue a sus salas. Y me parece que en ese caso sí tienen convenios con algunas editoriales que finalmente son los que dotan a estas salas de lectura de los libros. Aranzazú Núñez Velázquez es editora de Alfaguara Infantil y Juvenil Trade. Nos mencionó algunas habilidades y ventajas que obtiene una persona al leer. Porque la lectura es buena, ¿no? Que es el desarrollo de ciertas habilidades que te ayudan en el cotidiano, ¿no? Y entonces si nosotros empezamos a pensar que yo, para entretenerme, como parte de mi ocio, puedo considerar un libro como una fuente de estímulo y de goce, a la par de ese goce y de ese estímulo, voy a estar recibiendo otros beneficios, aparte del inmediato que es gozarla, ¿no? Uno es el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, no te quedas en el nivel de me gusta o no me gusta. La pasión es tanta, la exacerbación de los sentidos es tanta, que tomas una postura. Eso, desarrollo del pensamiento crítico. Otra cosa que es importantísimo, ¿no? Es habilidades de comunicación cotidiano. Entre más claridad tengamos de pensamiento, en esta función del pensamiento crítico, y de capacidad para transmitir lo que estamos pensando y sintiendo, pues vamos a tener menos problemas. Otra de los grandes beneficios, ¿no? Y que es esta capacidad también para sentir empatía, ¿no? Tres herramientas, 3 habilidades, nada despreciables. Y si te fijas, no estoy hablando ya de cuestiones intelectuales y académicas, que por supuesto es otra fase del desarrollo, ¿no? Estoy hablando de cosas bien tangibles, bien cotidianas y bien necesarias para la convivencia diaria y gozosa también, ¿no? En el 2010, el INEGI presentó los resultados de la encuesta sobre hogares en disponibilidad y uso de tecnologías, indicando que en el país 38.9 millones de personas son usuarias de una computadora y 32.8 millones tienen acceso a Internet, siendo los jóvenes los mayores usuarios. La editora también habló sobre el uso del Internet y las tecnologías. Creo que justo el estar interactuando de manera permanente con una plataforma que te exige tanto una interacción audiovisual como una
que a través, audiovisual también, pero a través de la lectoescritura, al contrario, te va a hacer cada vez un público más sofisticado en términos de lectura de narrativa audiovisual, pero también público que de otra manera, no hubiera entrado quizás a una librería, por muchas razones, ¿no? Tú sabes que como indicadores, por ejemplo, en México, 40% de la población no ha entrado a una librería, ¿no? Nunca. Es terrible, pero a veces ni siquiera es su culpa, a veces la cultura está tan centralizada que no llegamos a municipios recónditos, ¿no? O sea, siempre estamos, toda la cultura en general, no es nada más la literatura o las letras o el mundo editorial per se, ¿no? La cultura sigue muy centralizada por obvias razones, ¿no? Eficientización de recursos, todo tipo de aspectos se toman en cuenta, pero imagínate, ¿no? Perdóname, hay municipios en donde no hay una librería y sin embargo siempre va a haber el changarrito con 2 maquinitas de internet. Nuestra compañera Denise Mendoza realizó un sondeo en el Centro Histórico de la Ciudad de México para saber qué opinan los jóvenes sobre la lectura. ¿Cuántos libros lees al año? ¿Cuántos libros leo al año? Aproximadamente, para la redundancia, estamos hablando de 2 a 3 libros. Al año como 3. Al año 2. Aproximadamente como 7. Cerca de 2, pero solamente es en el ámbito, igual vuelvo a repetir, de matemáticas o física. ¿Cuál fue el último libro que leíste? La biografía de Steve Jobs. Fue Los ojos de mi princesa. El último libro que leí, al parecer, fue Aura. Que leí fue El alquimista de Paulo Coelho, y hablando en científico sería el Tippens, que es de física, aplicaciones de problemas. Como para chocolate. Sobre el diario de Ana Frank. ¿Crees que deberían de promover la lectura? Más que nada como desde que iniciamos a estudiar, ¿no? Desde la primaria, sería como que nos metan ese hábito. Bueno, si algún padre empieza a inculcar la cultura de leer libros, sería algo muy bueno. O sea, en un parque como este que hagan algún detalle con alguien protagónicos, algo así. Debemos recordar que la familia es el núcleo de la sociedad, por lo que se le considera la primera instancia para que niños aprendan el hábito de la lectura. Si quieres información sobre estos proyectos, visita la página www.conaculta.mx.